compartir la pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Vamos con algunos casos clínicos. Bueno, les voy preparando el tipo de preguntas que voy a tomar. Son de esta manera. Entonces, pondré un caso clínico en algunas preguntas. Por ejemplo, esta. Mujer de 60 años llega al servicio de emergencia por presentar hace 2 semanas dolor en epigastrio de 8 de 10 y en el examen clínico muestra una masa palpable. Entonces se hace un aspirado a la lesión y vamos a encontrar un CA elevado, una viscosidad alta, concentración variable de amilasa y no contenido de glucógeno. Bueno, alguien que me opine de esta imagen, vamos a mostrarlo así. Este es un estudio y estas 3 es otro estudio. ¿Qué estudio es este? Una tomografía, doctor. Excelente. Entonces yo lo que quiero es que ustedes me digan así. Bueno, en el presente estudio se va a apreciar una tomografía en corte axial con contraste, donde se configura a nivel de la cabeza del páncreas una lesión hipodensa con realce de sus paredes, y de la misma manera son finas, y un contenido homogéneo. Las otras 3 imágenes son resonancia magnética, tenemos en la secuencia T2, como ven acá, y dicha imagen hipodensa correspondería pues en la secuencia T2 un componente líquido, o sea quístico, sus paredes finas y septo interno. Tenemos acá en la secuencia T1, es una lesión pues hipodensa, hipointensa, ¿no? Con sus paredes finas, ¿no? Y un septo interno que se muestra pues con menor hipointensidad. Acá tenemos un estudio con contraste, con gadolino en resonancia magnética, y apreciamos pues el realce, un discreto realce del septo y de sus paredes. Entonces, si vemos es una mujer, como el caso clínico está hablando, es una mujer de 60 años, entonces, ¿a qué nos correspondería esta lesión? Un cistoadenoma seroso, ¿no? En la cabeza del páncreas. Vamos por otro. Varón de 38 años, dolor abdominal, hepatomegalia dolorosa y ascitis. Entonces, alguien que me opine, así como ya les estaba preparando. No tiene nota esto, pero quiero que practiquen, chicos. Disculpe, doctor, ¿podría repetir la pregunta, por favor? A ver. Varón de 38 años, dolor abdominal, hepatomegalia dolorosa y además ascitis. Bueno, no hay necesidad de que me lo mencionen la ascitis, ¿no? Porque acá se ve. Entonces, ¿qué aprecian ustedes ahí? ¿Qué les llama la atención? Hay unas zonas hipodensas a nivel del hígado. Excelente, pero vamos empezando así, como ya les dije, vamos practicando. Estamos viendo 2 imágenes que corresponden a tomografía, corte axial, con contraste, ¿no? Una en fase arterial, la superior, y la inferior está en fase portal. Observamos hipodensidades, muy bien, difusas heterogéneas sobre todo el parénquima hepático, derecho a izquierdo.
llama la atención un lóbulo izquierdo prominente, ¿no? Acá. Vemos un lóbulo caudado prominente, hipertrófico. Además, llama la atención aparición de algunos neovasos adyacente a la vena cava inferior. Entonces, el patrón de realce pues es heterogéneo. ¿Recuerdan a qué vimos esto? Una patología muy parecida. Y acá había citis también, ¿no? El Budd-Chiari. ¿Recuerdan? El síndrome Budd-Chiari, que consiste en congestión pues, de los acinos hepáticos y pues nos va a dar pues ascitis, hepatomegalia, hipertrofia del lóbulo izquierdo, caudado. Va a haber un realce heterogéneo. La aparición de los neovasos, hablamos de cronicidad. ¿Este qué estudio es? Angiograma. Una angiografía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que llama la atención en esta angiografía? La aparición, pues, de un ovillo, ¿no? Un enmarañado venoso y arterial, ¿no? Porque acá son dobles vasos que justo con la patología descriptiva anteriormente nos corresponde pues a este síndrome Budd-Chiari. Caso 3. ¿Ya? Mujer, 43 años, ¿no? Dolor en mesogastrio, sin mostrar alteración analítica sanguínea, ¿no? Muestra incidentalmente una lesión. O sea, de cazuela apareció esto. Entonces, a ver, alguien que me diga. Una tomografía, corte frontal, Coronal. coronal. Ajá. ¿Con contraste o sin contraste? Es con contraste. ¿En qué fase? Es una arterial tardía. Una arterial tardía. Bueno, sí. Ya, entrando a portal, muy bien. Ya. ¿Qué te llama la atención? Hay la presencia de una masa hipodensa Muy bien. a nivel del riñón izquierdo. Ya. Muy bien, excelente hasta ahí. Bueno, te voy a ayudar un poco más. ¿Ya? Se está ubicado los 2/3 superiores del riñón izquierdo con un compromiso córtico-medular. Es un componente hipodenso, como dices tú, quístico, con finos septos en su interior y bordes bien circunscritos y finos. ¿Ya? Adicionalmente, importantes cambios angioescleróticos, como se ve en la aorta y en las ilíacas. Le hacemos una ecografía Doppler y ¿qué llama la atención en esta lesión que ya está descrita? Que tiene flujo sanguíneo, ¿no? Entonces es una lesión bien vascularizada, ¿no? Entonces, en la clasificación de lesiones, y además es un componente anecogénico y todo lo anecogénico ya les he dicho que es quístico, ¿no? Entonces, estamos hablando acá de que es una lesión, pues según una clasificación que usamos el Bosniak, ¿no? Entonces, ¿a qué Bosniak les parece que es este? Sus paredes son finas, tiene flujo sanguíneo,
Bueno, por la clasificación sería pues la vascularidad que tiene sería un Bosniak 3, ¿no? Porque acá también se aprecia pues que los septos son no es tan fino, no es medianamente engrosados. Vamos por otro caso clínico. Mujer de 45 años muestra dolor en el hipocondrio derecho, ictericia, baja de peso significativo, mira, 10 kilos en 6 meses, es bastante significativo. A ver, ¿alguien que me explique este estudio? Bueno, les ayudo. Estamos viendo una resonancia magnética con representaciones esquemáticas en 3D, ¿no? Y como estamos viendo acá el estudio de las vías biliares se llamaría colangioresonancia, ¿ya? Y tenemos corte coronal, axial, coronal y las reconstrucciones. Esta es una secuencia T2 donde vemos de que se representa marcada dilatación de las vías biliares intrahepática y vemos acá una ausencia de señal justo en la bifurcación de estas vías biliares intrahepáticas, ¿no? Justo en la bifurcación vemos la ausencia de señal. Entonces, la dilatación y la ausencia de señal seguido de pues una baja de peso significativo y ictericia, pues un problema obstructivo. Entonces es definir pues la lesión, como puede ser un cálculo, puede ser un tumor, y que en este caso sería lo más frecuente, el tumor. ¿Por qué? Porque los cálculos estarían pues representados pues en todo el trayecto, ¿no? Entonces acá tenemos un colangiocarcinoma intraductal, ¿no? Hay una clasificación de Klaskit y a ver si la leen, pues, ¿no? Vamos por otro caso clínico. Varón, 65 años, refiere dolor en el flanco derecho, hematuria macroscópica y astenia, ¿no? O sea, 65 años, dolor en el lado derecho, sangrado y astenia, ¿no? A ver, ¿alguien que me opine? Disculpen, están que me escriben, dicen de que quieren ingresar al... Vamos a... ¿Nadie quiere colaborar? Es una tomografía, Ya, está bien. parece una vista lateral. Ya, a esto se le llama sagital, ¿ya? Corte sagital y acá corte coronal, ¿ya? ¿Con contraste sin contraste? Mira, si se configura bien, ¿no? Entonces, tiene, ¿no? Es un estudio con contraste. ¿Y qué llama la atención acá? Tiene una pelvis renal dilatada. Muy bien, la pelvis está dilatado. ¿Qué más? Los cálices también. Y el uréter también, ¿no? Es extenso y bastante significativa esa dilatación, ¿no? ¿Qué más llama la atención acá?
que presenta en su contenido pues mayor densidad en la porción distal. Miren acá, esta imagen de acá es es un sangrado activo que se ve en el uréter. ¿Y qué más llama la atención? Un engrosamiento a nivel de la unión urétero-vesical. Hay un tenue realce al contraste. Con este sangrado, pues de forma retrógrada, hay componente quístico corticomedulares en el mismo riñón. Pues estamos hablando de un cáncer tipo transicional a nivel de la unión urétero-vesical que condiciona pues estenosis y dilatación, una hidronefrosis grado 3 del riñón. Además, quistes simples, Bosniak 1, corticomedulares en el polo inferior. Angiosclerosis adicionalmente, ¿no? Tenemos esta imagen hiperdensa, tubular, con una bolita acá que nos corresponde a una sonda Foley, ¿ya chicos? Así se ve la sonda Foley intravesicalmente, ¿ya? Vamos por otro caso. Paciente 21 años, sufre accidente automovilístico y actualmente dolor en la región lumbar derecha, ¿ya? Entonces, estamos hablando de un accidente. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que llama ahí la atención? A ver, ¿alguien? Doctor, disculpe, el riñón izquierdo. ¿Qué tiene? Parece que está un poco raro en la imagen, está roto, parece fracturado. Bueno, como te digo, hablen así, ¿ya? Es una tomografía, corte axial, un estudio contrastado en fase arterial, y vamos a apreciar que en el riñón izquierdo muestra ausencia de señal de captación del parénquima por laceración múltiple, ¿no? Amplia. Se asocia un hematoma retroperitoneal adyacente extenso, signos inflamatorios adyacentes. Entonces, este es un traumatismo renal, ¿no? Entonces, ¿hay realce todavía el contraste? Sí. ¿Las laceraciones múltiples? Sí. ¿Hay comunicación con la vía biliar, con las vías urinarias? Posiblemente sí. Entonces, ¿qué es lo que faltaría en este estudio? Tener una fase excretoria, ¿no? Donde va a definir, pues, justamente ese momento de la pasaje de sangre hacia a este sangrado retroperitoneal, ¿no? Entonces, ahí se definiría, pues, si es un 4, ¿no? Paciente varón de 27 años con factor epidemiológico positivo, muestra fiebre, astenia y hiporexia. ¿Alguien que me explique qué estamos viendo? Una ecografía en la parte Muy superior y bien. una tomografía en la parte inferior, en la imagen Muy B. bien. Muy bien. O sea, son diferentes cortes, es el mismo paciente. Una está un poco más arriba tomada y otro más abajo, ¿no? Igual en la tomo con la eco. ¿Ya? ¿Y qué te llama la atención? Puedo decir. En la B, que es una tomografía axial contrastada, Ya, muy bien. se puede ver en el hígado Ya. una masa hipodensa de bordes irregulares
con Ya, bordes delimitados. muy bien, muy bien. Bueno, es que cuando definimos masa, ya estamos hablando de algo concretamente tumoral. Entonces tú no seas tan aventado, todo está excelente, pero no diría masa hasta confirmar lo contrario, ¿no? Si yo midiera y te digo que las unidades de Humphrey de este componente sería 10, ¿qué dirías? Que es líquido, ¿no? Recuerden que las unidades de Humphrey mide pues las densidades de las estructuras. El líquido usualmente de 0 a 20, 0 a 30 como máximo, de 20 a 30 es sangre usualmente, o sangre aguda sería de 30 a 50. Tenemos el componente sólido de cualquier órgano entre 30 a 80. Las calcificaciones pues superan los 80, 100, 200. Si es un componente muy denso, pues algún material metálico llega a 2000, 3000, ¿no? Los metálicos. La grasa, las unidades de Humphrey, pues son negativos, siempre va a ser menos 20, menos 100, menos 200, esa es la grasa. Y el aire, pues es menos 500, menos 600, ¿no? Entonces, si yo te digo, esta imagen negra es aire, ¿no? Igual que el pulmón. Y vemos acá, si mido las unidades de Humphrey, pues sería en negativo, menos 300, menos 400 sería, ¿no? Si yo le mido a la unidad de Humphrey al pulmón, igualito, sería casi muy parecido. Ahora, si yo mido la grasa acá subcutánea, sería muy parecido a la grasa visceral, ¿no? Entonces, es por eso las unidades de Humphrey le ayudan mucho a definir, pues, de qué densidad tiene la lesión. Bueno, si te digo que yo te digo de que en este componente hipodenso, extenso, sobre el lóbulo derecho que estamos viendo, como dijiste, muy bien delimitado, lobulado, no es tan irregular, es lobulado, con un tenue realce periférico, el contraste, y tiene un componente aire. Entonces, ya les he explicado varias veces de que todo lo que tiene líquido y aire, entonces es absceso. ¿Ya, chicos? Entonces, esta lesión hipoecogénica o hipodensa, que solamente realza periféricamente, nos corresponde pues un absceso hepático. Pero no tiene las características de ser en racimo de uvas, ¿no? Que es el piojo, ¿no? Acá tiene un realce, pues, solamente un componente, un absceso único, extenso. Y en el dato clínico dice un factor epidemiológico, pues hablando de que ha venido en la selva, de un lugar donde hay muchas enfermedades, entonces este es un absceso amediano. ¿Ok? Ahora vamos con imágenes y ustedes me van a decir qué ven. ¿Qué estudio es este? ¿Alguien que me diga? Esto es un estudio, un esofagograma, o podemos hablar una esofagografía con contraste. Por la alta densidad de este contraste, pues supongo de que es sulfato de bario. ¿Se acuerdan que les he dicho que el sulfato de bario se aplica porque tiene mayor densidad para configurarme muy bien las paredes de la luz del tubo digestivo? Entonces, ¿qué llama la atención en este estudio, en este esofagograma? Es la presencia de una imagen aditiva posterior. Miren, esta es una radiografía, una columna cervical lateral, así que vemos de que hay una imagen que no es normal que esté, esta, que es esta.
Entonces, si hablo de un paciente con halitosis, ustedes dicen, doctor, yo siempre tengo, en las noches, tengo como regurgito la comida, tengo un mal aliento, entonces un dolor en el pecho cuando como, entonces estamos hablando de un compartimiento que no debería haber, está entrando contraste acá, entonces a esto le llamaríamos divertículo de Zenker. Ya se ven, no se olviden. ¿Alguien que me diga qué están viendo acá? A ver, chicos. Hola. ¿Nadie? Una Doctor, ¿podría ser tomografía. una A ver, cirrosis hepática? tomografía. a ver, el que dijo cirrosis hepática, descríbeme lo que ves. Te escucho, el que dijo cirrosis hepática, a ver. Descríbeme todo, como yo, como si estuvieran dando examen, ¿no? Hola. Hola. Te estoy esperando. Hola. ¿Me escuchas? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué hablan y dicen que quedan callados? Qué cólera. A ver, otro compañero que decía. Le decía que es una tomografía corteaxial con contraste, Muy bien. Excelente. ¿Qué te llama la atención? que el parénquima hepático está reducido, Muy bien. Hipotrófico. ¿Qué más? ¿Qué te parecen esos bordes? ¿Regulares o irregulares? irregulares, Muy bien. Estás viendo, además de eso, la presencia de algo de forma masiva que hay. ¿Qué es? Esto, ¿qué es? Líquido libre. Todo esto no es densidad grasa, la grasa es así oscura. Y esto es líquido. Entonces, ¿cómo se llama esto? Líquido en cavidad abdominal. peritonitis, No, ascitis. ascitis. Peritonitis es inflamación del peritoneo. Entonces, estamos viendo, pues, características, muy bien la describiste, un parénquima heterogéneo, hipotrófico, con una leve hipertrofia del lóbulo izquierdo y caudado. Vemos acá los bordes micronodulares e irregulares. Pérdida de la configuración de la agudeza, ángulos romos se llama, no rombos, no, romos. Y vemos ascitis bastante significativa, ¿no? Vamos, ¿hay otro compañero que me diga esta lesión? Hola, a ver, ¿alguien más? Chicos. Hola. Le voy a llamar si no me hablan. Doctor, esta es una tomografía Muy bien, corteaxial, muy bien. ventana parenquimal. Se puede ver Excelente. una dilatación de los vasos arteriales en comparación a sus bronquios. ¿Sí? Bueno, es leve, pero enfócate en lo principal. Los bronquios este, se ven ligeramente dilatados, Ya. así que serían las bronquiectasias, doctor.
Ya está bien tu opinión, pero no es que sean bronquios estos, ¿ah? Esto es un enfisema centrolobular. Estamos hablando de acinos, no son bronquios el compromiso, ¿no? Entonces estamos viendo un enfisema centrolobular, ¿ya? Difuso. Bastante significativo. La dilatación, sí, efectivamente hay una leve dilatación de los vasos sanguíneos y nada más, ¿ya? Entonces ya saben, el centrolobular más en fumadores. Vamos con otro. Y bueno, les he descrito ahí presencia de dos colecciones y captación de contraste menor del 30%. ¿A qué me refiero con eso? A ver, alguien que me lo diga. A ver. Chicos, yo creo que los escucho. A ver. Estamos viendo en este estudio, pues, contrastado corte axial. A nivel del páncreas, cabeza y cuerpo, existe una hipodensidad tipo colección con ausencia de realce al contraste. Se encuentra prominente la glándula pancreática, hay estriación grasa alrededor, hay estriación que significa inflamación. Entonces nos encontramos frente a una pancreatitis aguda. Y si hablo de que no hay captación de contraste, ¿es edematosa intersticial o necrotizante? Necrotizante, obvio, porque todo lo que no capta es que está necrótico. Por ahí vamos ya definiendo la enfermedad. Tercero, vamos a hablar del índice de Baltasar. El Baltasar, si yo digo de que tiene dos colecciones, entonces estamos hablando que es Baltasar E. Y el índice de severidad, estoy hablando de que la E es 4 puntos, más una captación de contraste menor del 30%, sería 2 puntos. Entonces 4 más 2 sería 6. Entonces su índice de severidad sería medio. De 4 a 6 sería medio. ¿Ok? Vamos con otro. Entonces estamos viendo acá una radiografía y una tomografía. En la radiografía vemos el signo del ilio oculto derecho, porque hay una imagen superpuesta a nivel, pues, del ilio que no me deja observarlo ni definirlo tal cual. En la tomografía es una ventana mediastinal con contraste y observamos que es una tumoración. ¿Por qué tumor? Porque capta, ¿no? Es una tumoración redondeada, polilobulada, extrapulmonar. ¿Por qué extra? Porque no está dentro del pulmón, está por fuera, miren acá, está por fuera, y que muestra también una alteración, pues, de la morfología de la cortical del cuerpo vertebral en el mismo lado. Entonces, apreciamos en el otro lado también otras tumoraciones de las similares características. Entonces, acá tenemos una patología, pues, no del pulmón, no de pleura. Estamos hablando de una patología que es propia del sistema vertebral, ¿no? Paravertebral, diré. Entonces, a estos le llamamos neuromas, ¿no? Son neuromas. ¿Alguien que me opine de esta imagen? ¿Nadie? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Nadie? Bueno, tenemos una tomografía, corte axial, ventana mediastinal. Todo lo que es pulmón siempre se para en mediastinal, parenquimal. ¿Ya? El resto ya no tiene por qué decir
qué ventana, porque obviamente estamos hablando que podrían ser dos, ¿no? El pulmón también podría haber una tercera, que es ventana ósea, ¿no? Y en el abdominal, pues no hay necesidad de decir ventana abdominal, ¿no? Nada. Solamente describan si tiene contraste o no y el corte. Entonces acá en esta ventana mediastinal con contraste en fase arterial, y también apreciamos pues un contraste, doble contraste porque también tiene un contraste oral, apreciamos sobre el tercio medio del pulmón la presencia de asas intestinales y de la cámara gástrica. Entonces acá tenemos pues una hernia del hiato esofágico tipo 3, o sea, mixto, ¿ya? Lean también hernia del hiato esofágico, la clasificación. Vamos por otro. Mujer, 56 años, ama de casa, con antecedente de haber cocinado con leña, 20 años. Desde ahí ya ustedes ya van a decir, ¿no? Obviamente, acá cocinado con leña, haber sido expuesta al humo, entonces de repente hasta que me habla de una fibrosis pulmonar. Hasta ahí. Presencia de tos con expectoración blanquecina, sensación de una bronquitis, dirían tú, ¿no? Ya, bueno. Haberlo leído ya dice la enfermedad, ¿no? Pero vamos a definir la lesión que vemos. A ver, alguien que me defina. Hola. Es una tomografía, doctor, de corte axial, ventana parenquimal, en la cual observamos que hay engrosamiento de los bronquios y hay opacidades intersticiales difusas a lo largo de ambos campos pulmonares. Ya, estás muy cercano, muy bien. Vemos engrosamiento del intersticio subpleural, conversiones quísticas, con distribuciones periféricas, ¿ya? Dilataciones bronquiales, como dijiste tú, también un leve engrosamiento peribroncovascular, ¿ya? Entonces, a esta enfermedad, pues una fibrosis pulmonar ya descrita, pues se le agrega otro diagnóstico que es un EPID, ¿ya? Vamos con otra. Varón de 65 años, refiere dolor agudo hace 3 horas, disnea, palidez, 3 cruces, hemoglobina hasta el suelo, 3. Bueno, dolor agudo de tórax, ¿ya? ¿Qué les parece este estudio? A ver, díganme alguien. A ver, les ayudo. Acá vemos una tomografía corte axial, corte coronal, una reconstrucción 3D, y llama la atención una dilatación aneurismática, ¿no? Bastante significativa, con signo de ruptura, un hematoma que se extiende hasta el pulmón derecho, ¿no? Entonces acá estamos viendo que en este corte coronal hay líquido en el hemitórax derecho de forma significativa, ¿no? Y el aneurisma roto. Entonces estamos viendo pues una ruptura del aneurisma, ¿no? A ver, alguien que me explique esa lesión. Doctor, es una radiografía anteroposterior, la cual se encuentra centrada. No es anteroposterior. Perdón, posterior anterior, disculpe. Es posterior anterior, observamos que su orientación es centrada, se observa la burbuja gástrica, el hemidiafragma derecho, la silueta cardíaca, se observa engrosamiento de broncovascular y opacidades intersticiales
intersticiales difusas con predominancia en el campo pulmonar derecho, sobre todo en el tercio superior. Ya está bastante bien lo que dices tú, aunque no es difusa el intersticio comprometido, ¿eh? Estamos hablando de que tiene un patrón alveolo intersticial, es un patrón mixto, pues tiene algodonoso, tiene patrón consolidativo y el intersticio está engrosado. En su interior se aprecia una cavitación. ¿Ok? Estamos viendo entonces que hay una cavitación con un componente consolidativo difuso, entonces a esto pues hay que atribuir el diagnóstico pues de la posibilidad de que sea una tuberculosis o un absceso pulmonar, ¿ya? Se está cavitando la lesión. Entonces hay que descartar ambas lesiones, ambas posibilidades diagnósticas. A ver esta imagen, alguien que me diga qué es. Es una tomografía, Muy bien. diga, es Corte. una tomografía corte axial, Ya, ventana. es una ventana parenquimal. No. Cuando es negro el pulmón es mediastinal. ¿Con o sin contraste? ¿Tiene o no tiene contraste? Sin contraste. No, ¿no lo ves blanco la aorta? Si ves blanco, obviamente contrastado. ¿Ya? A ti mismo, ¿qué contraste han usado? ¿Gadolíneo o yodo? Yodo, el gadolíneo no sirve para tomografía, ¿ok? Ya, bueno, sigamos con tu participación. De repente hay algo interesante que me vas a aportar. ¿Y qué es lo que te llamó la atención? Al comienzo parecía que no me pareciera que se fuera la aorta, pero entonces, viéndolo de ese modo, estaba bien dilatada. Ya, excelente. Hay una observación bastante interesante la tuya. Hay una dilatación de la aorta. Estamos en el callao de la aorta, ¿ok? Esta es la parte de la ascendente y acá de la descendente. Pero llama la atención una estenosis justo en el callao donde existe la doblez, ¿no? Donde se va para atrás la aorta. A esta estenosis se llama coartación de la aorta. ¿Ok? Ya saben, ¿eh? A ver, otro compañero que me explique esto que están viendo. Hola. Hola. ¿Nadie? Bueno, estamos viendo acá una tomografía de ese mismo paciente, 3 cortes diferentes, corte axial, ventana parenquimal, pulmón izquierdo a nivel medial, en su tercio medio ahí se ven los bronquios principales, en su bifurcación subsementarias, apreciamos una cavitación con un contenido denso, redondeado, bien circunscrito de la cavitación de paredes finas. Adyacente vemos un compromiso consolidativo con broncogramas aéreos en su interior. Entonces, ¿cuál es la posibilidad diagnóstica? Que nos encontremos frente a un micetoma, ¿no? A un micetoma. Este está fácil, no es de memoria. ¿Qué signo radiológico es este? Signo del diafragma continuo. Muy bien, del diafragma continuo. ¿Y qué diagnóstico nos sugiere el diafragma continuo? Neumomediastino. Excelente. Vamos otro. Varón homosexual. No es que tenga nada contra los homosexuales, sino que
por algunas frecuencias que se ven, ¿no? Como para que vayan guiándose ustedes, ¿no? Los riesgos que pueden tener. 17 años o promiscuo, ¿ya? No, no hablemos de la sexualidad. Que sea promiscuo, indiferente de su sexo, joven, ¿no? Eso implica de que es más promiscuo que uno de 90 años, ¿no? Refiere tos con expectoración amarillenta, fiebre, astenia y hiporexia. ¿Qué les llama la atención acá? ¿Alguien que me explique qué están viendo acá? Bueno, estamos viendo una tomografía pulmonar en corte axial, en diferentes segmentos, en ventana mediastinal. Apreciamos pues una consolidación que me compromete pues el lóbulo inferior, ¿no? Posterior, con componente líquido y aire en su interior. Por tal motivo, y además de dilataciones bronquiales, nos encontramos frente a un absceso pulmonar, ¿ya? Si ven líquido con cavitaciones, patrón consolidativo, es un absceso pulmonar. No estoy hablando de empiema pleural, eso es diferente a absceso pulmonar, ¿ya? Empiema pleural, estamos hablando de la pleura, acá no es pleura, acá los mismos alvéolos están llenos de pus. Como para ir acabando la noche, chicos, preparándonos ya para el examen, a ver alguien que me diga este diagnóstico. ¿Nadie? ¿Alguien que me opine? Les voy a ayudar, ¿ya? Una tomografía de tórax, corte axial, ventana mediastinal con contraste. En fase, pues, venosa, estamos apreciando que a nivel del mediastino anterior se encuentra una extensa tumoración de densidades mixtas, algunas la mayoría con su densidad grasa, calcificaciones múltiples, ¿no? Y con un tenue realce periférico, ¿no? Sus márgenes son bien circunscritos, no muestra signos de infiltración. Entonces nos encontramos a un tumor de las 4T. Los tumores en el mediastino anterior, las 4T son timoma, teratoma, algún tumor dependiente de la tiroides y linfoma de los linfocitos T. Entonces, a este nos referimos a un teratoma. ¿Ok? Doctor, una consulta, ¿y cómo podríamos ver que es un teratoma? Porque los teratomas son un conjunto de distintos tejidos. ¿Cómo podríamos llegar a ver qué es un teratoma en específico? Pues eso te lo va a decir el patólogo. Ahora, ¿cómo tú puedes definir en imágenes que esto es un teratoma? Es porque los teratomas es como justamente la definición que dijiste. Tiene grasa, tiene dientes, tiene hueso algunas veces, tiene uñas, tiene diferentes componentes. Ahora, ¿cómo tú sabes de qué es una lesión benigna? Estamos hablando, como ya les he explicado, que no hayan signos de infiltración, que no haya neovasos, que no hayan signos de secundarismo. Sus márgenes tienen que ser bien definidas. Y el contraste, pues, el tejido liso que en su estructura muestra, pues va a mostrar realce, ¿no? Bueno, chicos, ya para ir acabando, ¿qué les parece esta imagen?
Bueno, les ayudo. Tomografía de tórax, corte axial, ventana parenquimal, muestra compromiso, engrosamiento intersticial, intralobular y consolidativo con predominio central. Muestra ectasias bronquiales y áreas de atrapamiento aéreo. Nosotros vamos a ver de acá hay un engrosamiento vascular asociado. Miren los vasos asociados. Este es el compromiso consolidativo, ¿no? Y el compromiso intralobular, ¿no? Entonces, acá hay un doble patología. Es un compromiso mixto, como le dije, alveolo intersticial. Hay un patrón en vidrio ilustrado consolidativo, pero con distribución más central. Entonces, la patología más frecuente de esta es edema pulmonar, chicos, ¿no? Bueno, ¿quedó claro los temas de hoy? Sí, tan interesantes, ¿no? Como ven, es una muestra de cómo se va a tomar el examen el día lunes. Es así de sencillo, no va a ser muy difícil. Vamos a tocar los temas que hemos hablado, las patologías más frecuentes. Nada más, creo. ¿Alguna consulta? Doctor, ¿será para marcar o para llenar? Para marcar va a ser. Doctor, disculpe, ¿podría pasar todas sus diapositivas, por favor? Claro, ya están subidas ya. Es que faltaban algunas de sus primeras clases. Bueno, creo que están los videos ahí, ¿no? Le voy a comunicar a la señorita a ver si faltan, ¿no? Pero ya no sé, es un poco... Ustedes estudian medicina, chicos, no están estudiando enfermería, no son técnicos de enfermería, así que mis diapositivas son vagas, son como si son muy básicas a lo que ustedes deberían leer, ¿ya? Entonces, ustedes ya saben los temas y básense en eso, no en mis diapositivas, ¿ya? Pues la exigencia de un médico es superior a cualquier enfermero, a cualquier obstetra, a cualquier odontólogo, ¿no? Entonces, no podemos estar enfocados solamente a lo que yo les hablo. Ustedes tienen que leer de más. Bueno, chicos, cuídense entonces, que les vaya bonito. Y nos vemos el lunes a las 10:30. ¿Está bien el examen o más temprano? Sí, está bien, doctor. Está bien esta hora, doctor. Está bien, ya, listo. Cuídense, chicos, un abrazo a todos. Chao. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias, doctor. Chao. Dios le bendiga. Cuídese. Cuídense Doctor. todos. Chao.